porque es sin lugar a duda el tema del día que ha sacudido a todos. Vamos a contarte, antes de hablar con Luis Palma Cané, que ya nos va a dar más claridad sobre el tema, ¿cuánto vale el dólar oficial hoy? Hablábamos recién del dólar blue, te contamos cuáles fueron las operaciones en la City porteña y qué sucedía allí. El dólar blue 145. ¿Qué pasa con el dólar oficial? Mira, acá te lo contamos. ¿Cómo vamos a tener que entender de ahora en más el dólar oficial? El dólar oficial, aquí te fuimos redondeando algunos números, 79 pesos. A esto hay que sumarle el 30% del impuesto país. Es lo que llamábamos hasta ahora el dólar solidario. Bueno, ¿qué se ha agregado? El 35% de retenciones que después vas a poder descontar de ganancias o bienes personales. Bueno, hay que hacer todo un trámite. Lo cierto es que el dólar, en este momento, el dólar oficial, con ese pequeño cupo del cual podemos acceder, además de algunas otras cuestiones que nos vamos a meter ahora con Luis Palma Cané, es de 131 pesos. Este es el dólar oficial hoy para los argentinos. Bueno, vamos a ahondar en este tema, vamos a preguntarle a Luis Palma Cané, que nos atiende en esta tarde. Luis, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, Eleonora, gusto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias, Luis. Bueno, a ver, primero escuchar tu análisis con respecto a la disposición del Banco Central. La disposición central es una medida más arbitraria. Estamos con un problema con tu audio, Luis. Estamos con un problema con tu audio. A ver, vamos a ver si me parece que, porque se lo escuchaba muy bien al principio, me parece que después se le desconectó el audio. Cosas que suceden en este momento. Lo cierto es que, bueno, vamos a plantear esto en tres temas, tres partes, ¿no? Por un lado, lo que te explicábamos recién, ¿de qué se trata el nuevo dólar oficial? Por el otro lado, te vamos a hablar de cómo impactó esto en las empresas y por el otro, qué pasa con el cupo. Pero también vamos a hablar de esto en términos políticos. Está Claudio Jacqueline del otro lado. Claudio, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, muy bien, muy bien. Claudio, bueno, con esta novedad que nos ha impactado y pegado absolutamente a todos, la pregunta es primero, ¿cómo se cocinó este anuncio? Claudio, vos que siempre tenés muy buena data. ¿Cómo se cocinó? Se cocinó de una manera bastante curiosa, porque en realidad, mira, lo que te iba a decir, se cocinó de una manera curiosa, o no tanto, y es que esto viene de hace más de un mes, esta discusión hacia adentro del gobierno. El gobierno viene dando esta discusión particularmente entre el presidente del Banco Central y el presidente y el ministro de Economía. Son los dos que vienen discutiendo qué resolver con este drenaje que venía habiendo de las reservas del Banco Central. Desde el comienzo, el presidente del Banco Central lo que quería era ponerle un torniquete feroz, duro, para parar el drenaje de divisas. Por el otro lado, el ministro de Economía quería un desdoblamiento. Esa era la posición más clara y más firme que tenía Martín Guzmán. Esto era más o menos muy en consonancia con el anuncio del cierre del canje de deuda con los bonistas. Sí. En algún momento eso casi equivalía a escupirle el asado a la celebración del cierre de canje de deuda por el impacto que iba a tener y que hoy estamos viendo que está teniendo. La situación siguió. Finalmente empezó a zanjarse sobre el fin de semana y se terminó de cerrar en el fin de semana y particularmente entre las últimas horas del lunes y el domingo. Ese fue el cierre. Laudó el presidente en función de lo que le pedía, quien es su amigo de toda la vida, quien es el hombre de confianza, y en desmedro de alguna manera de Martín Guzmán, que aceptó este desdoblamiento parcial, que es bastante particular, sí, que te diría va a tener más efectos por lo que dice, por lo que significa, que los efectos que tiene en sí mismo que si hubiera sido un desdoblamiento. Y esta es una de las discusiones técnicas que hay adentro. ¿Cómo impacta en la confianza, decís vos? Exactamente. Claro. Es cómo se percibe. Por un lado está lo que ven cualquiera de los ahorristas, la gente común, nosotros. Después está lo que impacta sobre las empresas que están obligadas a defoltear deuda o a renegociarla de apuro de acá hasta fin de año. Este es el otro impacto que tiene muy fuerte. En la otra punta hay otro conflicto, que es este sistema se parece mucho al que se usó en 2013 con Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central. Ese esquema, ¿cómo terminó?
terminó en febrero de 2014 con la devaluación de Axel Kicillof. Claro. Este es uno de los temores que hay dentro de la cartera económica. Y este es uno de los problemas que hoy estamos viendo, donde a la fragmentación en la toma de decisiones económicas, que este gobierno casi copia del anterior de Macri, le venimos a sumar el conflicto entre Banco Central y Hacienda / Economía, que ahora están unificadas. Ahora, perdón, Claudio, digo, en esta pulseada claramente ganó el Banco Central. En la pulseada, digo, si nos imaginamos una pulseada, Miguel Pelle, el titular del Banco Central, y Martín Guzmán. ¿Quién quería esto? Claro, el Banco Central que estaba tan preocupado por las reservas, ¿no? Sí, ganó pero a medias, porque en realidad tampoco es lo que quería exactamente Miguel Pelle, porque Miguel Pelle quería cierre total y lo que quería Guzmán era un desdoblamiento. Al final quedaron en esto, que es bastante complejo para... sencillo para saber que esto es, te damos los dólares, te los seguimos dando los dólares, pero dólares no hay, más o menos es esto. Sí, está bien. Y si te los gastás, por otro lado, va a haber menos. Así que quédate tranquilo. Gran resumen estás haciendo, gracias. Claudio, ¿para qué lo vamos a sumar a Luis Palma-Cané, que ya está en línea? Luis, ¿cómo andás? Bien, espero que escuchen bien ahora. Sí, te escuchamos bien. Ya estamos aquí con Claudio y Jacqueline. Luis, a ver, primero, ¿cómo ves esta medida que tomó el Banco Central? Lo que te estaba diciendo, si desde el punto de vista, pareció muy bien el análisis que hizo Claudio desde el punto de vista político y los conflictos que hay ahí adentro, que son tremendos porque nadie pone, digamos, una decisión sobre la mesa. Y desde el punto de vista técnico, macroeconómico, te diría que siendo generoso es un disparate, ¿no es cierto? Porque lo que están haciendo desde el punto de vista de la teoría y la experiencia es claro que es lo que no hay que hacer cuando vos tenés una crisis cambiaria, ¿no es cierto? Que es poner más cepo o más cierre del sector externo o del sector cambiario directamente. ¿Por qué? Porque es muy fácil entrar en los controles, como hemos hablado más de una vez, pero es muy difícil salir. Pero no solamente es difícil salir, sino que cada vez tenés que hacer más controles como hicieron recién, digamos, en las últimas medidas, y que en última instancia te van cerrando cada vez más la economía y lo que es más importante, la posibilidad de la actividad privada. Y esto, volviendo a la pregunta original, te insisto, desde el punto de vista técnico es realmente patético lo que están haciendo, porque poner un control a esta altura del partido, más control todavía, va a llevar precisamente a que la famosa brecha, porque evidentemente hoy fue una respuesta clara del mercado, lo que es increíble, que el equipo económico que está desmembrado en tres partes, en tres opiniones, ninguna correcta desde mi punto de vista, no llegan, ¿cómo decirte? No terminan de entender que cuanto más cepo haya, más va a ser la brecha y más va a ser la diferencia en los controles, digamos, ¿cierto? ¿Cuáles son las tres opiniones? Pelle, el titular del Banco Central, Guzmán. Perdón, no te escuché bien. ¿Cuáles son las tres opiniones económicas? Recién hablabas de tres opiniones económicas. Martín Guzmán, Miguel Pelle, el titular del Central, ¿y quién más? ¿Cuál es la otra? La gente de Culfas, Todesca y Paco de Fondi, ¿no? Recordemos que esta gente insiste, ¿no es cierto?, en pegarse contra la pared. Porque el grupito sin ser peyorativo el grupito, de Marcó del Pon, Culfas y Pelle, estaban en el Banco Central cuando hicieron el cepo que empezó en enero del 2014. Claro. Que fue un fracaso completo. Es lo que recordaba Claudio recién. No lo escuchaba. Sí. Pero bueno, lo que han hecho es rescatar, la poca creatividad que tienen, han rescatado las circulares. Pero a lo que voy son dos cosas que creo que es importante, porque en la Argentina normalmente las discusiones hacen que se vaya por lo anecdótico y se pierda el foco o el centro de la discusión. Desde mi punto de vista, hoy el tema del dólar está caliente porque la gente piensa en el dólar que vale 140, que vale 150, y no entienden bien este disparate, galimatía que han hecho de los $200, que si no consumo, que te cobra el 35, bueno, etcétera. El fondo de la cuestión es que
este gobierno tiene un modelo regulador. Alguna vez hemos hablado con vos, lo que yo llamo, en vez de tener el enano fascista, tiene el enano regulador a él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá para mí el foco de la discusión no es si el dólar tiene que estar a 140 o a 130, sino lo que estamos discutiendo es incluso la grieta, ¿no? Para mí no es grieta derecha o izquierda, ricos y pobres, sino que la grieta real es qué modelo de país queremos. Claro. O sea, este gobierno tiene un modelo estatista, regulador e interventor que ha fracasado desde el socialismo utópico para acá en todos los países del mundo. Sí. Y entonces lo que discutimos en la grieta es los que estamos a favor de la libertad individual, de la actividad privada y de la mínima intervención del Estado como regulador, versus esta posición que tiene el modelo, que incluso esas tres partes que vos me preguntabas quiénes eran, tienen la misma visión. La misma visión estratégica. Ahora, Luis, difieren un poco de la táctica, ¿no? Luis, y aquí quiero sumar a Claudio también, ¿no? Claudio, ¿por qué el gobierno dice una cosa y después hace otra? Digo, el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, el domingo habló con José del Río, una muy buena nota en La Nación en la que dijo no, se va a endurecer el cepo. Después pasó esto. El actual presidente de la Nación, perdón, Claudio, digo, el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, en campaña, obviamente, y también al comienzo de su gestión, porque en campaña, cuando yo lo entrevisté, él me dijo claramente, un cepo es como ponerle una piedra a una puerta giratoria. No salen los dólares, pero tampoco entran. ¿Por qué si cree o entiende eso, después hace lo que hace? Bueno, primero te voy a decir dos cosas. Empecemos por el final, que es, el presidente terminó desdiciendo al ministro de Economía de lo que había dicho en la entrevista con José del Río, después de que el ministro de Economía terminara desdiciendo al presidente que el 15 de agosto había hablado de poner límite a los $200 del dólar ahorro. Es decir, venimos en una secuencia en que uno a otro se va desdiciendo. La realidad es que se le ha complicado, definitivamente la realidad, que los pronósticos hechos no han funcionado, que las urgencias pueden más que planificaciones bastante en el aire, que el arreglo de la deuda no vino a cerrar la desconfianza que había, que el arreglo de la deuda se postergó mucho más de lo que había, que los problemas se agravaron, algunos por la pandemia, otros por problemas de manejo, y ahora llegan a esta circunstancia en donde hoy tenés un Banco Central que, increíblemente, a pesar de ser un año, donde vos no tenés pagos de deuda, o casi no tenés, has tenido muy pocos, porque se postergó la deuda, donde no has tenido salida de dólar turista y donde tenés una balanza comercial positiva, una balanza que es paupérrima, pero es positiva, tenés un Banco Central casi sin reservas. Esto te muestra que hay un problema muy grave de fondo, y que ese problema de fondo la política no lo está resolviendo, porque la política no tiene unanimidad de criterio, porque como bien decía Luis y como decíamos antes, está tan fragmentada la política en la economía como estaba en el gobierno anterior, con alguien que no lauda. Esta vez ganó el Sturzenegger de Fernández, pero ganó parcialmente, un triunfo parcial con un penal en el último minuto. Esta es una pelea que sigue y que hoy vamos a ver, y en los próximos días seguramente, que va a haber apoyos parciales, va a haber una especie de fumata de todos apoyándolo, pero que en el fondo sigue habiendo una mirada que no es compatible entre miembros del mismo equipo económico. Claro, claro. Porque Luis, esto que decía Claudio, ¿no? Digo, esto es una solución a corto plazo, pero ¿qué puede pasar a largo plazo con esto? Yo primero quiero hacer un comentario a lo que mencionaba Claudio en el sentido que este gobierno, me refiero al equipo económico, ¿no? Sí. Que no tienen unidad de criterio. El problema es que además de no tener unidad de criterio, no tienen buen criterio. Esa es la base del problema, ¿cierto? No hay nadie que ponga un poco de sentido común en esto. Creo que el conflicto es, digamos, en medio de una crisis, tener tres partes en economía es dramático. Más dramático es si las tres partes están en tácticas diferentes, claro, las tres malas. Y me preguntabas en el tema del largo plazo. Sí. Bueno, es muy claro. Cuanto más controles tenga la economía, cuanto más intervención haya del Estado, cuanto más controles haya de precios cuidados y no sé cuánto más, cuanto más control de tarifas haya,
es evidente que, y más control de cambios, si vos querés, desde el punto de vista de la economía interna, eso va a provocar cada vez una mayor caída del nivel de actividad y mayor nivel de pobreza, lógicamente. Desde el punto de vista externo, seguir con este tema del cepo, no solo seguir, sino profundizarlo, hace que claramente lo que conocemos es el sistema financiero internacional. Sabemos que esto hace que la Argentina sea un paria del sistema internacional. Siendo un paria del sistema internacional, acá no va a entrar ni un solo dólar, no solamente de inversión extranjera, que es la que se necesita. Vos fijate que en los datos que tenemos del año pasado de inversión, la Argentina invirtió menos de lo que necesita para reponer capital. No entró un peso de dólar y además no hay financiamiento externo. Si la Argentina sin inversión externa, sin financiamiento externo y con emisión monetaria para enfrentar el déficit que va a generarse, que dicho sea de paso, yo sé que no hay tiempo, pero el tema del presupuesto también es patético, ¿no? Es un trabajo práctico de la universidad. Bueno, ¿no? ahora quedó totalmente opacado. Sí, Con esto, ¿no? pero quedó pagado. Mirá, con toda franqueza y sinceridad, hacer un presupuesto macroeconómico, si vos en el fondo o subyacente no tenés un programa, es abstracto ese presupuesto. O sea, claro. teóricamente un presupuesto que sea de tu casa es la traducción numérica de un concepto estratégico. Claro. Y esta gente hace al revés, dice, vamos a hacer el presupuesto y va a indicar cuál va a ser la... Entonces dicen que el déficit va a ser 4,5%, que la inflación va a ser 29%. Bueno, es un desastre. Clarísimo. Y desde el punto de vista del sector externo, bueno, estamos condenados a una fuerte caída del Producto Bruto y todas estas medidas hacen que la recuperación sea extremadamente difícil. Te agrego lo último, Dale. que creo que es importante mencionar, que desde mi punto de vista la crisis no se genera por la cuarentena. La crisis ya venía sin solución en el primer trimestre, que tuvo una caída casi del 5 o 6%. Claro. Y la crisis lo único que hizo fue exacerbar el problema y desnudar la falta de gestión que tiene ese gobierno. Y los problemas que ya estaban. Luis, un placer como siempre escucharte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta allí Luis Palma Cané. Bueno, Claudio, ¿cómo sigue esto internamente en el gobierno? Digo, ¿se ha pensado en algún cambio en el equipo económico? Recién mencionaba distintos actores. ¿Esto se ha pensado en el último tiempo o no? No, la verdad es que hoy el presidente no evalúa esto. Ahora, ¿esto se puede prolongar en el tiempo? Se va a prolongar un tiempo, pero no se puede prolongar eternamente. Ya lo vimos anteriormente. Yo te diría, hay gente en el equipo de Martín Guzmán que dice, bueno, que está aconsejando. Hoy aconsejan decir, bueno, no hay que ahondar las diferencias porque ya la fragilidad de la economía es mucha, ya la crisis de confianza es enorme. Mejor que quedemos apoyando esto, pero no tanto, no lo apoyemos tanto, porque ojalá venga otro presidente del Banco Central y haga lo que nosotros queremos que haga en el Banco Central y no sea que nosotros seamos los que quedemos con el paso cambiado. Esta es hoy la posición que hay, es decir, hay un sector del gobierno, del Ministerio de Economía, no digo que este sea Martín Guzmán, digo en su equipo, que está pensando y apostemos a que esto no puede durar. La situación es compleja. Claro. Hasta acá, llevan solo 10 meses de gobierno, hay una situación de convivencia muy forzada y donde la visión respecto de la decisión en cuanto a temas de política cambiaria, política económica y desarrollo productivo tienen enormes grietas. Claro. ¿Cuánto aguanta esto? Yo te diría, veamos cómo evolucionan los indicadores financieros por un lado. ¿Qué pasa con las negociaciones con el Fondo Monetario? Que hubo una carta pero todavía no avanzó. ¿Qué pasa con la inflación que empieza a despegarse? ¿Y qué pasa con los indicadores sociales? Que como acabamos de ver con el indicador social de la Ciudad de Buenos Aires, el crecimiento de la pobreza y la indigencia es realmente preocupante. Claro. Cuando esto que se está anticipando se plasme, vamos a ver que en gran medida el presupuesto que se presentó, que era lo que hablabas, tiene inconsistencias, que la resolución que tuvo el tema cambiario no es sostenible y que el desarrollo productivo entra a drenar. Si mirás todo este combo,
en algún momento Alberto Fernández va a tener que tomar una decisión. Claro, va a tener que tomar una decisión. Lo cierto es pensar cuál será el costo de esa decisión, ¿no? Porque no es muy fácil, es lo que hablábamos recién con Luis, digo, es muy difícil poner un cepo, pero después es muy difícil salir de ahí. Y hoy el propio presidente decía, bueno, o gente cercana al presidente en realidad, me corrijo, esto va a seguir hasta que ingresen más dólares. ¿Y cómo van a ingresar más dólares si esa crisis de confianza es tal como vos recién la marcabas y como la estamos viendo, ¿no? Con la salida de empresas, ¿cómo esto ha impactado en el sector empresario? Elio, lo que ha dicho el presidente hoy es como decir, la sequía va a terminar cuando llueva. Sí, lo sabemos. Sí. Es así. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que vos estás generando para que esto pase? Lo que estás generando no lleva a que esto ocurra. Y esto, por el contrario, a lo que lleva, y lo decía Luis, y lo dicen todos los analistas, lo que lleva es a hacer impensable el ingreso de dólares. Claro. De hecho, las empresas que han tomado endeudamiento para poder desarrollar su actividad productiva en la Argentina, hoy tienen enormes problemas para resolver sus deudas porque le dicen sus vencimientos, no le vamos a dar los dólares, van a tener que pagarlos en un mix que al final le va a quedar en alrededor de 100 pesos el dólar para pagar sus deudas, si es que lo consiguen, porque era lo que decíamos antes, te doy poco, te lo sigo dando pero no hay, bueno, y además te lo hago más caro. Todo esto junto hace que para el sistema productivo entre en un conflicto porque esas empresas que hoy muchas de ellas necesitan endeudarse para incorporar capital, vayan a pensarlo seriamente. Primero porque van a pagar un costo alto, hoy de hecho vuelve a subir el riesgo país y eso te hace subir la tasa de interés, porque esto te hace poner en deuda cuál es la capacidad productiva y a esto agregarle que vos tenés en el presupuesto y que tiene impacto en la economía, una emisión monetaria que hasta acá la viniste absorbiendo muy fuertemente con una tasa bastante razonable, pero en la medida en la que se siga depreciando el peso y que siga prolongándose la inflación y aumentando, lo más probable es que te vaya a generar una presión sobre esa tasa para poder absorber, es decir, más costo para el Estado. Totalmente. ¿Crees que estás armando una bombita peligrosa? Muy bien, muchísimas gracias. Claudio, la seguimos en un ratito, ¿te parece? Fantástico. Muy bien, hasta luego, porque tenemos que seguir hablando lamentablemente del éxodo de empresas. Te contábamos hace un par de días que Falabella decidió dejar el país. Bueno, ahora la noticia es